Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 2 de agosto. Momento de dar inicio a la transmisión del webinar que tenemos denominado Atracción de Talento. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Agradezco también la presencia y la participación de Alejandra Toscano aquí presente, a quien me permito presentar como psicóloga con estudios de posgrado en Administración de Recursos Humanos y Tanatología. Su experiencia profesional se centra en las áreas de recursos humanos como consultor de grandes empresas, cual es el caso de Cemex, Nextel, Chrysler, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y Sabritas. Instructora desde hace muchos años, con un expertise amplísimo en materia de definición de puestos, competencias laborales, evaluación de desempeño, sueldos, clima organizacional. Antes de ceder la palabra a Alejandra, les invito a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para poderlos atender. Alejandra, buenas tardes, podemos iniciar. Gracias, Emilio. Buenas tardes. Pues bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a platicar a grandes rasgos cuáles son aquellas circunstancias que hoy se están viviendo básicamente en el tema de atracción de talento. Y si bien, pues vamos a continuar. Una de las primeras partes que a mí me gustaría que platicáramos es lo que está sucediendo hoy en día con los procesos de reclutamiento y selección y muy puntualmente con las áreas de reclutamiento y selección. ¿Qué está sucediendo? Una de las cosas que nos está pasando es que estamos teniendo o estamos utilizando perfiles con atributos que no son críticos para la posición. No sé si les ha pasado que de repente las áreas nos piden algunas características de los colaboradores o de los próximos candidatos que realmente no tienen alguna injerencia directa con su desempeño, sino que más bien con alguna característica hasta incluso física. En tema de los atributos no críticos vamos a encontrar, por ejemplo, el tema de la edad. Hoy en día ya la edad no es un elemento que se vuelva determinante para el desempeño del colaborador en un futuro. El tema del género, el tema del estado civil, etcétera. O sea, son elementos que todavía, si ustedes revisan las publicaciones, sigue siendo o se sigue haciendo énfasis. Cada vez se va eliminando más, sin embargo, todavía siguen existiendo este tipo de publicaciones y de búsquedas, lo cual pues nos obstaculiza la búsqueda del mejor talento. El segundo es que recursos humanos no está siendo estratégico para sus búsquedas. Realmente lo que estamos haciendo es que nos convertimos en un área completamente reactiva. ¿Qué significa que seamos un área reactiva? Nosotros respondemos ante el tema, por ejemplo, de la rotación. Es decir, existe rotación y lo que hacemos es, pues respondemos en la contratación y en la búsqueda de estos candidatos. Sin embargo, no nos estamos deteniendo a hacer un análisis de las causas que originan la rotación. La sugerencia sería, determina antes de, vas a seguir haciendo la operación, vas a seguir metiendo gente. Sin embargo, antes o durante este proceso determina qué originó la rotación y trabaja en conjunto con todas las demás áreas de recursos humanos en cómo evitarlo. Tenemos una dificultad para encontrar personal calificado. ¿Qué está sucediendo con el tema del personal calificado? No estamos hablando tanto de las características generales que nos distinguen como mexicanos en términos de nuestra creatividad, en términos de la habilidad que tenemos manual, sino estamos hablando en términos de que nos es muy difícil conseguir el personal que tenga 3 características básicas y a lo que llamamos el triángulo del profesionalismo. Para que nosotros consideremos una persona profesional en el puesto que va a desempeñar, necesitamos 3 elementos: conocimientos, habilidades y actitudes. Lamentablemente, a veces la gente que va a solicitar trabajo carece de alguno de ellos, lo cual nos hace mucho más difícil la búsqueda de nuestros candidatos. Las condiciones laborales no favorables. ¿Qué está sucediendo? Que las empresas, ante el tema económico, social y cultural de todo el país, pues lo que está haciendo es que va contracturando cada vez más tanto las prestaciones como los sueldos.
De hecho, seguramente te ha tocado conocer o escuchar que las empresas ahora, en lugar de dar más prestaciones, pues las están disminuyendo e incluso eliminando. El tema del outsourcing también se convirtió en una herramienta cada vez más fuerte de contratación. Hoy en día, lo que antes no era atractivo, pues hoy resulta ser que con que te den prestaciones de ley ya te vuelves una empresa que puede participar competitivamente en la búsqueda de candidatos. Otro de los elementos que está teniendo mucho impacto en nuestros procesos es el tema de la competitividad empresarial. Curiosamente, podríamos decir que no hay trabajo. De hecho, la gente dice, oye, hay muy poco trabajo. Tú y yo sabemos que nos dedicamos a esto, que sí hay mucho trabajo. El tema cuál es que en las empresas hay mucha más oferta a veces que demanda. Entonces, no sé si te ha pasado que de repente entra un candidato muy bueno a tu organización, se capacita, se forma, se prepara y dura muy poquito en tu empresa y se va a otra empresa ganando el doble. Eso lo vemos muy comúnmente y nos ha pasado en por ejemplo, en los puestos de todo lo que es sistemas. El área de sistemas está siendo un área que pues está capitalizando muchísimo y está incluso rompiendo estándares de sueldos que pues antes no manejábamos. Y por último, el tema de los puestos contra sueldos. Fíjate que yo siempre les he dicho que para mí reclutamiento y selección es como comprar un coche y no quiero demeritar, simplemente es una simbología. En el tema de los puestos, por ejemplo, las empresas nos dicen, quiero que compres un supercarro, ¿no? Es decir, un gran candidato. Cuando tú le dices, ok, voy a traer un gran candidato, ¿cuánto es el sueldo que le puedo ofrecer a ese gran candidato? Pues resulta ser que su valor de mercado a lo mejor es de 10 pesos y te dice que puedes o que tienes disponibilidad de 2 o 3 pesos. Significa que no siempre vamos a poder incorporar a la organización el personal que nosotros deseamos y necesitamos, sino muchas veces nos vemos en la característica de contratar a quienes podemos pagar, que implica a veces que no tengan al 100% el perfil que nosotros requerimos. Ojo ahí para las áreas de reclutamiento y selección y de atracción de talento, porque ahí está, en conjunto con el área de producción, Elizabeth, una de las grandes áreas me de dijo que era de ella, que no puede estar. Dice que hay mexicanos en inglés. Ella, de hecho, nos iba a mandar a comedores y le comenté. No sé si lo tenga por ahí o en el sitio. Fíjate que el mercado llevo pues, básicamente cerca de 24 años trabajando en todo lo que es recursos humanos y realmente hemos visto cambios sustanciales en el comportamiento de los candidatos. Te comparto algunos, esperando que tú también. Los colaboradores están teniendo mayor movilidad y ojo, no solo los millennials. Una cuestión de que al haber o al existir mayor oferta de trabajo, los colaboradores se colocan. Daniel Torres, el de aquí de logística. Aún otra de las que ha podido pasar es que sí pasa a muchas personas para que vayan y si te llega el 50% te dijeron que sí o que aceptaron, porque la entrevista es muchísimo. ¿Qué está sucediendo? Les preocupa no asistir. O sea, hay una cuestión de que, bueno, si se dan, digamos que el lujo, aunque ellos hayan participado voluntariamente, pues de no asistir, lo cual nos está golpeando muchísimo en nuestros tiempos. Algo que es muy importante y yo sí quisiera recabarlo en términos de cultura en México es que la mayoría de los colaboradores no eligen en qué empresas quieren trabajar, sino entran a trabajar en las empresas que los eligieron. Por tal motivo, hay una gran inconsciencia de entrar a trabajar a un X lugar, seguro
que un área donde estamos sanitarias es gravísimo. Entonces, muestran a las organizaciones el nivel de exigencia, el nivel en el que ellos buscan que les concedan sus demandas, pues se vuelve un nivel de exigencia muy alto. ¿Por qué? Porque dicen, yo no te busqué, sino tú fuiste el que me contrataste. Por lo tanto, le dan toda la responsabilidad a la empresa de que satisfaga sus necesidades. Bien, ¿qué más es lo que está sucediendo con nuestros colaboradores? Hay que recordar para qué funciona el área de reclutamiento y selección, y te lo quiero decir, te lo quiero anotar muy brevemente. Uno, evidentemente, como siempre lo hemos manejado, incluso en la teoría siempre nos dice lo mismo, es proveer a la organización de personal calificado que cuente con los conocimientos, habilidades y actitudes que son nuestras competencias necesarias para desempeñar efectivamente los puestos vacantes que se generen en esta. Pero fíjate que yo le quiero agregar un elemento o tres elementos más. Quiero que ubiquemos el área de atracción del talento no solamente para incorporar al personal, sino que deben de ser responsables de hacer tales evaluaciones que no solamente se incorporen, sino que se queden, que sean efectivos y que se sientan a gusto. Mega reto para el área de reclutamiento y selección. Por lo tanto, entonces ya no solamente podríamos evaluar a un área por el tema de la rotación, sino también podríamos evaluarlo por el porcentaje de satisfacción y también podríamos evaluarlo por el porcentaje de productividad de la gente que trajiste a la organización. Piénsalo, pero este tema de volver al área de atracción de talento como un elemento de retención también del personal se vuelve completamente estratégico en función de tu organización. Bueno, ¿cuáles son aquellos elementos que yo te sugiero que vamos a considerar para poder atraer, retener y contratar efectivamente? El primero es la revisión de tus descripciones de puestos. Siempre voy a insistir que las descripciones de puestos son la base de toda la operación de la administración del recurso humano. Si tus descripciones de puesto no están actualizadas, no son críticas o no realmente contribuyen con los objetivos de la organización, estás reclutando mal, capacitando mal y evaluando mal a tu personal, entre otras funciones de recursos humanos. 2. Realiza estudios de mercado. Conoce qué están ofreciendo tus competidores en términos de prestaciones, qué nuevas prestaciones hay, qué puedes ofrecer. Sabemos que hoy en día el tema fiscal se volvió un tema en contra de lo que ofrecíamos en términos de las prestaciones. Sin embargo, pues no hay que quedarnos con eso, hay que buscar más alternativas. Nosotros, por ejemplo, para algunas empresas, pues les llevamos venta de útiles escolares con mejor precio y descuento de nómina a los colaboradores en septiembre. En diciembre les llevamos venta de electrodomésticos, de ropa, también por nómina. Es decir, busca alternativas que hagan que tu personal se sienta apoyado, se sienta protegido y encuentre como beneficios adicionales que tú le puedes ofrecer. El siguiente punto es el tema del reclutamiento 2.0. Hoy en día el tema de LinkedIn, Facebook, cada vez se vuelven herramientas de mayor acceso a nuevos candidatos. Eso sí, todas las herramientas que tú elijas tienes que trabajarlas. Si eliges LinkedIn, pues tienes que darle seguimiento, tienes que publicar, tienes que seguir haciéndote de más contactos, etcétera. La entrevista de recursos humanos. Fíjate que con el paso del tiempo, la entrevista de recursos humanos se ha desvirtuado. Hoy en día veo mucha gente de atracción de talento que en la entrevista de recursos humanos lo que hace es tratar de validar la parte técnica del candidato. Claro que tenemos que revisarla, si no, no podrías tú pasar a un candidato a entrevista. Sin embargo, recuerda que no es la razón de ser de la entrevista de recursos humanos. La entrevista de recursos humanos se debe de centrar en dos cosas, básicamente, en determinar lo que es las actitudes y las habilidades del candidato. Tú debes de convertirte en un experto de poder entender desde que el candidato llega a tu oficina o a tu entrevista cuál es su personalidad, se va a adaptar, no se va a adaptar, me está mintiendo, me está diciendo la verdad, está siendo sensato, si lo hizo él, etcétera. Tu entrevista en recursos humanos debe ser de preferencia basada en competencias laborales. Ahora, ojo,
Todo mundo dice que hace entrevistas por competencias laborales, pero realmente podrás hacerlas si y solo si tu organización cuente con el sistema formal de competencias laborales. El siguiente punto que te recomiendo es formar a los jefes. Después de recursos humanos, ¿quién va a ser el encargado de entrevistar al candidato? Pues el jefe inmediato. ¿Cuántas veces en tu organización has capacitado y has formado a tu jefe inmediato para que sepa hacer entrevistas? ¿Qué está sucediendo? Que mandas a un candidato a entrevista con el jefe inmediato y él evalúa personalidad, evalúa elementos que él no está capacitado para hacerlo. El jefe inmediato debe de enfocarse en el aspecto técnico del candidato, no en la personalidad, no en las actitudes. Claro que lo va a ver, pues, al final del día va a trabajar con él, pero no es experto. Entonces, ayúdale a tu jefe inmediato a saber la importancia de una descripción de puesto, a saber qué preguntar y cómo preguntar. Y por último, el tema del examen técnico. Pocos puestos son los que evaluamos técnicamente hablando. Normalmente solo nos quedamos a través de la entrevista. ¿Qué te sugiero? Ejemplo, incluso hasta para nosotros de atracción de talento. Si vas a contratar a alguien que va a hacer reclutamiento, pues dale un Cleaver, enséñale las gráficas y que te lo pueda interpretar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo te diga que sé hacer las cosas a que realmente a través de un elemento como un examen, una evaluación, un cuestionario, pues pueda yo demostrarte que realmente lo sé utilizar, ¿vale? Bueno. Por último, si decimos que entonces el área de atracción de talento pedimos o mi sugerencia es que llevemos al candidato hasta que esté y se incorpore en la organización, reclutamiento y selección no puede trabajar solo para el tema de la retención. Te voy a dar algunos elementos que te van a ayudar a hacer que el colaborador pueda quedarse más tiempo, pero que ese tiempo sea benéfico tanto para él como para la organización. Y uno de los que te comento es el tema del contrato. Contrato y reglamento interno. Fíjate que estamos viendo que cada vez más los colaboradores se enojan porque las empresas les exigen cumplir, por ejemplo, con un horario, ¿no? El tema del clásico que llegan tarde o que no llegan. Hoy en día los colaboradores te dicen, oye, pero pues si hay tanto tránsito, o cada vez estamos viendo más el tema de que los colaboradores quieren llegar a las organizaciones a desayunar, ¿no? Porque no les da tiempo de hacerlo en su casa. Y no solamente lo ven como un tema de que puedas permitírselo, sino que te obligan o sienten que tienes la obligación de dárselos. Entonces es muy importante reforzar el tema del contrato y del reglamento interno, de una manera sencilla, de una manera que no sea impositiva, pero que sí sea clara y que aterricemos como un tema profesional, ético y de responsabilidad las responsabilidades y los acuerdos que asumimos en ambas partes. Yo siempre he dicho que al lado de la estatua de la libertad debería existir la estatua de la responsabilidad y creo que en parte el contrato y el reglamento interno te van a ayudar para eso. El siguiente es el tema de la inducción. Hace énfasis en dos tipos de inducción que tú conoces muy bien. El tema de la inducción a la organización. Preséntalo, llévalo, que se incorpore, que lo conozcan. También trate de ayudarles hasta un tema de acompañarlos a comer. De repente el colaborador de nuevo ingreso llega a un área que ya está muy bien establecida y pues ya luego ni lo pelan, ¿no? Entonces acompáñalo, háganlo sentir bienvenido a tu empresa. Pero sobre todo hay que trabajar mucho el tema de la inducción al puesto. La inducción al puesto, recuerda que la debe de dar el jefe inmediato. ¿Con qué elementos? Él es el responsable de entregarle la descripción de puesto. Por eso es que deben de estar actualizadas. Le entrega su descripción de puesto y es el mejor momento de generar un canal de comunicación directo con ellos. Es el momento de establecer metas que te sugiero que de inicio sean solo para los primeros 3 meses. Recuerda que todos los colaboradores van a tener una curva de aprendizaje. No le puedo exigir lo mismo a una persona que se acaba de incorporar que a alguien que lleva mucho más tiempo trabajando en la organización. Hace énfasis entonces en aplicar, y ahorita lo vamos a mencionar, una evaluación de desempeño a los 3 meses, enfocada para el personal de nuevo ingreso. Pero retomando el tema de la inducción al puesto, es el momento entonces en el que el jefe inmediato le va a entregar su descripción de puesto
sus políticas, sus procedimientos, sus procesos, todo lo que es el manual de la organización que corresponden al puesto que él va a desempeñar. Entonces, es un gran momento en el que el jefe genera confianza con su colaborador, es el momento en el que le está diciendo, sí vamos a trabajar juntos, pero yo te acompaño y sobre todo te respaldo para el logro de los objetivos. El siguiente punto es el tema de la evaluación y la entrevista de ajuste. Mira, la evaluación de desempeño para el personal de nuevo ingreso te sugiero que sea de 3 meses. Va a poder ser menor, sobre todo en aquellas ocasiones en donde tu rotación ni siquiera llega a los 3 meses. Sabemos que hay colaboradores que al mucho tenemos un tiempo promedio de permanencia de los colaboradores de nuevo ingreso de menos de un mes. Entonces, pues no te vas a esperar obviamente 3 meses. Todos estos tiempos que yo te doy se tienen que adaptar a la rotación y al tiempo de permanencia de tus colaboradores de nuevo ingreso. La evaluación entonces es aplicable a los 3 meses en función de lo que determinaron su jefe inmediato y el colaborador. Pero fíjate que hay un elemento que Recursos Humanos ya dejó de utilizar y que realmente es muy valioso, que es la entrevista de ajuste. La entrevista de ajuste te sugiero que la haga la persona que contrató al colaborador, que en este caso pues es la gente de atracción de talento. ¿Para qué nos sirve esa entrevista de ajuste? Básicamente va a servir para 2 cosas. Una, para ver si el colaborador ya tiene todos los elementos necesarios para desempeñar su trabajo. En cuestión de maquinaria, en cuestión de sus herramientas, de su espacio de trabajo, de su correo, etcétera. Pero lo más importante es el momento en el que tú le estás diciendo que sigue siendo importante para ti, que Recursos Humanos lo sigue respaldando, es para ver cómo se ha sentido, en qué lo podemos ayudar, etcétera. Nosotros, te comparto, que como cuando contratamos a gente para algunos de nuestros clientes, lo que hacemos es que les seguimos dando seguimiento, es decir, a la semana de que se incorporan a la empresa les llamamos para ver cómo están, cómo se han sentido y nos volvemos un canal de comunicación con nuestra empresa o con la empresa para que lo que queremos ayudarles es a que los colaboradores no se vayan, pero sobre todo se sientan contentos y sobre todo sean productivos. Y por último, la formación continua. ¿Cómo puedo yo hacer que el personal también se quede y sea más productivo? Recuerda que dijimos que no siempre vamos a contratar al personal al 100%. En algunas ocasiones lo vamos a contratar con un perfil menor. Haz mucho énfasis entonces en que el personal o el ocupante del puesto alcance el perfil idóneo de su puesto. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero identificando la brecha entre el perfil que tiene y el perfil idóneo y posteriormente creando y enlazando con el área de capacitación y desarrollo un programa de formación que permita alcanzar el perfil idóneo. Pues bien, con esto básicamente hemos tocado pues algunos de los elementos pues más actuales que creo que te pueden dar como un panorama general de lo que está sucediendo con el área de atracción de talento y que espero te puedan servir sobre todo para darle mayor énfasis a la retención de tu talento, pero sobre todo al tema de la productividad y de la satisfacción de los colaboradores. Te agradezco mucho que nos hayas escuchado. Nos vemos pronto. Alejandra, muchas gracias. Vamos a disponer de algunos segundos para atender las primeras preguntas que nos realicen nuestros escuchas. Tenemos la primera participación. Nos piden que no mencionemos el nombre de quien la realiza, pero sí que demos el planteamiento que aquí nos presentan. Alejandra, yo soy encargado de recursos humanos en una empresa pequeña. Hace algunos años se presentó un muchacho con mucho talento. Actualmente sigue laborando y la dirección me pide que lo retenga, Pero él está para mucho más. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi posición? Ok, bueno, yo creo que el hecho de tener un candidato que consideren talento, pues es un candidato que podemos considerar de primera instancia para posiciones de mayor jerarquía. Ahora bien, el hecho de que tenga el talento para desempeñar su puesto actual todavía no significa que podamos moverlo a otra posición. Vas a tener varias alternativas. Uno es identificar si existen próximas posiciones que él pudiera ocupar en función del perfil que tiene.
Si todavía no está preparado o todavía no están disponibles esas posiciones, lo que puedes hacer es irlo formando. Estas personas son personas que normalmente son muy inquietos en términos de desarrollo, que quieren dar más resultados, que son muy comprometidos y demás. Entonces, una de las alternativas es poderlo formar para ocupar posiciones de mayor jerarquía. Esa es una. Y el otro que puedes hacer en términos mucho más rápidos o a corto plazo es asignarle algunos proyectos especiales. Es decir, no necesariamente tienen que ver con su puesto, pero te puede ayudar en proyectos pues de desarrollo, en algún proyecto de un nuevo proceso, de algún nuevo producto, es decir, puede formar parte de actividades a lo mejor estratégicas, puede participar a lo mejor en ciertas juntas con el nivel directivo, etcétera. Yo creo que básicamente podría ser. Ahora, otra de las cosas que puedes hacer es que también en términos de reconocimiento, pues puedes darles algún curso, algún diplomado, alguna maestría incluso, que permita pues generar retención con este colaborador. Es muy importante que te acerques a él, escúchalo, es decir, qué busca, cuáles son sus expectativas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú le puedes ofrecer muchas cosas que si no cubren lo que él está buscando, pues aunque tú se las ofrezcas, no le van a hacer sentido. Entonces, acércate con él, escucha cuál es su expectativa, cómo ve a la organización, cómo podría mejorar él incluso su propio trabajo y considéralo para nuevos proyectos. Alejandra, muchas gracias. Tenemos la participación de Miguel Ángel García. Miguel, buenas tardes, gracias. Buenas tardes, nos dice. Me gustaría saber qué opciones o tips hay para llevar a cabo un reclutamiento foráneo por medio de entrevistas telefónicas. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bueno, a ver, fíjate que hoy en día cada vez se está utilizando mucho más el tema de o entrevista telefónica o por vía Skype. Yo te sugiero que más que entrevista telefónica, trates en la medida de lo posible de poder observar al candidato. Aunque a través de la voz podemos tener un panorama general de cómo es y demás, siempre el observarlos nos habla mucho de su comportamiento. ¿Yo qué hago? Yo lo que les digo es, cuando nos conectamos por Skype, les pido que yo voy a apagar mi video, porque acuérdate que de repente puede haber muchas fallas en términos de la conectividad, pero que ellos dejen prendidos la cámara. ¿Qué es lo que hago? Que yo hago las preguntas y los observo cómo me están contestando. Ese es un elemento que te puedo recomendar. El otro, tu guía de entrevista. Tu guía de entrevista debe de empezar con el tema de los datos generales del colaborador, en dónde vive, si vive cerca o no de la oficina a la cual va a trabajar, si tiene o no coche, cómo se iría a trabajar, etcétera. Después revisamos el tema de escolaridad, cuál fue su último estudio formal que tuvo, si está estudiando actualmente, qué horario tiene, etcétera. Y nos vamos directamente al tema de los trabajos. De los trabajos es bien importante que revises si está trabajando hoy en día, porque está interesado en moverse a alguna otra organización. Si ya salió de la organización, cuál fue el motivo. Y en ese momento tú pregúntale cuál es el nombre de su jefe inmediato y si pudieras pedir referencias de él. Observa mucho su reacción, la reacción de las personas cuando les preguntas si puedes pedir referencias o no. Habla mucho de la forma en que terminó con las empresas. Pregúntale si cuenta también con cartas de constancia de trabajo que te pudieran permitir, pues obviamente, validar toda la información que él te dio. ¿Qué sueldo tenía? Es muy importante que preguntes si es neto o bruto. Hoy cada vez más está siendo más complicado también porque hay una combinación de que las empresas te ofrecen bruto, te ofrecen neto, cosa que antes no manejábamos. Antes normalmente era bruto, ¿no? Hoy no, hoy ya tienen el concepto del sueldo neto. Pregúntale cuál es su expectativa y aclara también si tú puedes cubrir esa expectativa o no. Si no la puedes cubrir, sí te recomiendo que seas muy sincero en ese momento y que le agradezcas su participación, pero que no continúes con la entrevista, salvo que haya algo o una oportunidad que puedas ofrecerle mayor sueldo. Pues básicamente enfocarte en el tema de qué hacía, cómo lo hacía. Recuerden mucho meter datos cuantitativos, es decir, que te dé cifras.
Normalmente las personas cuando te están mintiendo les cuesta trabajo darte datos duros. Normalmente pues te dan mucho material, mucha paja, pero poco objetivo. Entonces pregúntales mucho datos específicos. También enfócate en que no te contesten en plural. Recuerda que a veces hay quien dice es que nosotros hicimos. Ahí pregúntale en particular el que hizo, ¿vale? Pero bueno, al final del día yo sí te sugiero que hagas énfasis o procures hacer entrevistas a través de Skype y que te permita poder ver el comportamiento del candidato. Gracias, Alejandra. Tenemos la participación de Lourdes Sánchez. Lourdes, gracias por participar. ¿Cuáles son las mejores bolsas de trabajo para encontrar talento? Hola, Lourdes. Mira, va a variar mucho porque va a depender del nivel que tengas en tus posiciones. Definitivamente sigue siendo un tema para los puestos operativos, pues sigue siendo el periódico. Ahora también depende si te encuentras en Ciudad de México o te encuentras en provincia. Para puestos operativos, pues todavía sigue siendo, te digo, el tema de las bolsas de trabajo, pero pues algunas muy focalizadas. Tenemos el caso y te comparto porque me pareció a mí un tema bien interesante. En el tema cerca de Chalco existe un señor cerca del centro que él volea los zapatos y ese señor tiene una cortina con la que tapa su puestecito y entonces a los reclutadores les cobra, haz de cuenta, como 50 pesos a la semana por dejar publicar ahí su vacante, ¿no? Entonces, lo que te estoy diciendo es, va a variar mucho del lugar en el que te encuentres y del nivel de puesto que estés manejando. En términos generales, por ejemplo, para puestos de mandos medios hacia arriba, LinkedIn, Indeed está haciendo una bolsa de trabajo bastante importante. Para puestos administrativos y de mandos medios, CompuTrabajo, por ejemplo, está funcionando bastante bien. Y para los operativos, pues las hawaianas siguen funcionando, el perifoneo sigue funcionando. Dependerá, insisto, mucho, pero yo creo que de las que siguen funcionando bastante bien son Indeed, LinkedIn, CompuTrabajo. Creo que básicamente serían de las más importantes. Alejandra, muchas gracias. Tenemos la participación de Karime Rodríguez. Buenas tardes, Karime. Karime nos dice, en función de lo que se comenta, en función de lo que se comenta sobre asignarle proyectos especiales a un colaborador, va implícito también una gratificación salarial, ¿cierto? Hola, Karime. Bueno, te comento que en el tema de una remuneración económica, yo te sugiero que tengas mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el darle también una remuneración económica por alguna participación en algún proyecto hace, y lo voy a mencionar así, hace muy mercenarios a nuestros candidatos y, perdón, a nuestros colaboradores, y sé que me van a entender bien. Si tú en una ocasión le das dinero, él después te va a decir, bueno, y ahora quiero hacer otra cosa y ahora qué más me vas a dar. Pero no en términos de un curso, no en términos de una promoción, sino en términos económicos. Mi sugerencia es que de inicio no. O sea, de inicio maneja más un término de formación, un término de plan de vida y carrera, un término de crecimiento. Si en función de lo que le estás dando, dar mejores resultados, por supuesto que no estoy peleando en los bonos de productividad, claro que se puede hacer, pero no lo ligues, todavía no. O sea, de hecho, el evento en sí de hacerlo partícipe en proyectos especiales, ese es el reconocimiento. Por eso les decía, acérquense y escuchen cuáles son sus expectativas, porque a lo mejor, Karime, me hablas de un caso en donde la persona sí le interesa realmente el tema del sueldo. Bueno, entonces enfoquémonos en cómo poder ayudarle o cómo poder apoyarlo, pero de inicio mi recomendación sería que no utilices el tema del dinero hasta mucho más adelante. No hagan de sus colaboradores que solo te apoyan si cuentan con dinero de por medio. Gracias, Alejandra. Tenemos la siguiente pregunta. Janet Arceo nos pregunta, ¿cómo se atrae, pero sobre todo, cómo se retiene al talento en trabajadores que hacen sus labores a distancia?
Oh, qué difícil pregunta. Me imagino que te refieres al tema de o home office o el tema de que son contratados por una empresa y trabajan para otra en otro lugar. Yo creo que básicamente aquí juega un papel sumamente importante el área de reclutamiento y selección de un inicio. Acuérdate que va a ser como los anfitriones de tu organización. Son quienes van a enamorar. Incluso hoy les puedo decir que yo voy al área de reclutamiento y selección como un área que vende. Vende nuestra organización, vende nuestra forma de trabajo, vende a nuestros líderes, vende desarrollo, es decir, ya nos estamos volviendo ya no solamente un tema de atracción de talento como tal, sino de realmente ofertar a nuestra organización como una fuente de trabajo que es benéfica y que es atractiva para la gente. ¿Cómo hacer que los colaboradores que trabajan en otro lado se sientan partícipes de nosotros? Lo primero que debemos de conocer es el perfil en términos de de personalidad de estos colaboradores. La mayoría de los colaboradores que trabajan a distancia, para algunos puestos muy especializados, la verdad es que tienen una personalidad en donde no requieren tanta supervisión y tampoco necesitan tanto reconocimiento. Lo que necesitan es poder ser escuchados cuando lo necesitan, contar con las herramientas y recursos también cuando lo necesitan. O sea, ¿cómo podemos retener este personal? Sí estando en contacto, sí dándole seguimiento, pero más enfocado en resultados, más enfocado en términos de participación y de contribución. Sin embargo, hay personas, por ejemplo, de niveles operativos que nosotros ponemos en otras empresas, pero que trabajan para nosotros. Para ellos juega un rol bien importante el jefe inmediato. El jefe inmediato se vuelve el embajador de tu empresa en otras empresas. Si tu jefe inmediato no se siente identificado con tu organización, pues mucho menos se va a sentir como ese embajador o ese portador de tu filosofía. E incluso se vuelven más portadores de la filosofía de la otra empresa que de la tuya. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Hay que trabajar fuertemente el tema de la filosofía, hay que hacerlos a ellos también sentirse partícipes. A mí me encanta utilizar esa palabra. Ellos son embajadores de nosotros, o sea, ellos son quienes nos representan. Por lo tanto, también yo te invitaría a preguntarnos qué hemos hecho con esos jefes, cómo los hemos formado, cómo los hemos acompañado también, porque de repente la gente que trabaja afuera, la verdad es que a veces los dejamos como solitos, o sea, como que vemos que pueden resolver y entonces pues abusamos en cierta medida de la capacidad de resolución que tienen y pues ya ni los pelamos. Entonces no, háblenles cómo están, cómo te sientes, qué necesitas, cómo vas, en qué te puedo apoyar. En ocasiones hagan eventos de integración de, oye, te invitamos, nos gustaría que vinieras. No tiene que ser a fuerza para eventos de esta naturaleza, de una comida, algo, no, incluso puede ser para participar en un proyecto, puede ser para crear un comité de mejora, puede ser para crear un comité de Kaizen en el tema de la calidad de la mejora. Yo creo que pues eso pueden hacer, o sea que aunque estén a la distancia, pues se sientan parte de ustedes. De repente te imaginas que sería padrísimo que te llegara, no sé, la camiseta con el logo de la organización que diga gracias por continuar con nosotros, aún en la distancia te sentimos cerca. Digo, no lo sé, estoy inventando, pero creo que ese tema o ese tipo de detalles también los haría sentirse como parte de ti. Contáctate con ellos a través de vías, pues ya tenemos todo el tema de la internet, mantente cercanos con ellos, o sea, que participen en juntas, en reuniones. Eso sí, bien importante, el tema de la rendición de cuentas, el tema del seguimiento de los objetivos. Eso creo que hace muchísimo que la gente se sienta parte de tu organización. Alejandra, muchas gracias. Antes de terminar esta transmisión, les recuerdo a todos ustedes que los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 9 de agosto a las 18 horas abordaremos el tema, la seguridad en uno mismo. Los esperamos. Inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Y bien, son las 18 horas con 39 minutos. Día 2 de agosto, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Hasta luego.